con la palabra a mano. Viste, muy bien, está perfecto. Tal Doctora vez. Salvo, la Tal vez. escuchamos porque hay muchas preguntas. Uno me preguntaba hoy, ¿qué pasa con el paro de la CGT? ¿Qué va a pasar con la UTA? Bueno, arrancamos por ese tema entonces, me- arrancamos con la UTA. Ustedes saben que el próximo 10 de abril va a haber un paro general. Los paros generales tienen que ver con, digamos, el derecho que tienen las organizaciones gremiales de bregar por mejores condiciones de trabajo y de vida. Esto implica el apoyar o no apoyar un determinado proyecto político. Facultad que solamente fue, prohibida en la última dictadura cívico-militar y en todas las dictaduras. Es decir, que las organizaciones gremiales expresen su libertad sindical en torno a lo político. De hecho, solo quieren que sean reivindicativas del salario. Pero ¿qué pasa con este tema? La CGT convocó, la Confederación General del Trabajo convocó un paro. La UTA está en conflicto, por un conflicto en particular, ¿sí?, salarial, con el gobierno. Entonces, o con la Cámara Empresarial. La pregunta es, ¿puede la UTA, habiéndose dictado conciliación obligatoria, adherirse a un paro en el plazo que dura esa conciliación? Vamos a explicar un poquito qué significa la conciliación obligatoria. Digamos que es un procedimiento administrativo que intenta acercar a las partes. Administrativo me refiero que lo conduce la Secretaría de Trabajo o el Poder Ejecutivo, para ver si se puede resolver un conflicto y que las partes no hagan uso de las medidas de fuerza. Claro. Un lockout patronal o una huelga o un paro, ¿sí? En el medio que dura la conciliación, que puede durar, Roberto, 15 días, ampliable a 5 días, no se pueden tomar medidas de fuerza porque bajo penas de multas y demás. Pero se retrotraen todas las medidas, incluso tomadas a la etapa anterior. Supongamos que había un paro, se dicta la conciliación obligatoria y se tiene que levantar esa medida de fuerza. Entonces lo que dice el gobierno y la opinión que intentan levantar, que no es la mayoritaria, es, a ver, entonces si la UTA está en este conflicto con su Cámara Empresarial y se dictó la conciliación obligatoria, ¿cómo puede adherirse al paro general del 10 de abril? Bueno, primero porque se trata de dos conflictos distintos. La huelga es un derecho humano fundamental, Roberto, es una libertad pública fundamental. Claro. Es consecuencia de la libertad sindical. Con lo cual, la restricción que se impone con la conciliación obligatoria y a través de la ley 14786 es de interpretación restrictiva. Acá el conflicto es distinto al que tiene la UTA y en virtud del cual se dictó la conciliación obligatoria. Pero además, por el modelo sindical piramidal argentino, habiendo estando inscripto o afiliado a la CGT, la UTA tiene que acatar ese paro. ¿Por qué tan central o fundamental el rol de la UTA? Y porque justamente en el caso de que se adhiera a la medida de fuerza sin transporte, el éxito Claro. de la huelga, y hay que decirlo sin sonrojarse, el éxito de la huelga está mucho más asegurado que si no adhiere la UTA. Así que ese es el punto. Se trata de dos conflictos de intereses distintos y por lo tanto solo rige la conciliación obligatoria y la imposibilidad de tomar medidas de fuerza respecto del conflicto que tiene la UTA. Porque además, y como decía Gustavo Ciampa, un abogado súper reconocido en materia de derecho colectivo, en caso de que fuera el conflicto, digamos, de la CGT, tienen que citar al gobierno, ¿sí? Porque se trata de una cuestión de un conflicto general. Y acá hay que decirlo, el derecho encubre intereses objetivos. El interés de la clase trabajadora es diverso del interés de la patronal. Esto está legalizado y legitimado. Pero bueno, para pasar a otro punto. Mirá vos, sí. Hay- O sea, para pasarlo en limpio, digo, la UTA no está obligada a mantener la conciliación en un conflicto, porque esto es otro. Exactamente, es Este otro conflicto. Otro conflicto, perfecto. O sea La que conciliación obligatoria intenta resolver un conflicto cercenando de alguna manera, incluso hay opiniones que consideran que es inconstitucional, la medida de fuerza. Bueno, pero respecto al conflicto que tiene con la UTA, con la Cámara Empresarial. perfecto, ya entendí. Bárbaro. ¿Qué Bueno, más? vamos con el tema del el juicio vialidad de Cristina Fernández de Sí. Kirchner, por la cual está o quieren detenerla y quieren consolidar el lawfare de la persecución judicial. Yo quiero partir de un prima político, Roberto, porque acá no hay una causa judicial, acá hay una causa armada, es un Frankenstein jurídico. Si no lo vemos de la perspectiva y la cosmovisión del lawfare de la persecución judicial, esto no tiene sentido. La causa es arbitraria porque precisan proscribir a Cristina, esto es así, y no vamos a entrar en los anónimos lingüísticos de si es un proceso arbitrario o no. Efectivamente hay una proscripción, y ustedes saben que el 21 de marzo pasado, la Cámara de Casación Macrista, como la llamó Cristina Fernández, le rechazó el recurso extraordinario
para revertir la condena que tuvo en la causa vialidad. ¿Qué es el recurso extraordinario? Digamos que no es una tercera instancia, es cuando se afectan derechos constitucionales y garantías constitucionales. La Corte le dijo, no, te rechazo el recurso extraordinario, por eso va en queja. Ahora, Cristina ya anticipó, la defensa de Cristina anticipó que en el caso de que lleguen a rechazar la queja, van a ir a las instancias internacionales. Pero conjuntamente y en el mismo andarivel, planteó la recusación de García Mansilla. El presidente de la Nación dijo que la quiere Cristina presa o que tiene que ir presa. Sí. ¿Cómo tienes información? ¿Por qué viola el artículo 109 de la Constitución Nacional en donde el Poder Ejecutivo no puede quebrar el principio republicano de gobierno y pronunciarse sobre causas existentes o ya fenecidas? Esto no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Pero además, Cristina es la principal referente del partido de la oposición. Entonces, el juez pierde imparcialidad, pierde independencia respecto del poder político, pero además voy específicamente a lo que no trató la Corte. La Corte no trató las violaciones cabales y profundas de las garantías y derechos constitucionales. La garantía del juez natural, Roberto. Si vos tenés un juez que va a jugar tenis, pádel, fútbol, claro, con quien fuera en su momento, con la causa vialidad, el principal adversario político de Cristina, no hay imparcialidad. Es una garantía constitucional del debido proceso. Y como bien dijiste vos, acá hay que revertir el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. No se revirtió, porque ¿cómo se revierten? A través de las pruebas. ¿Y qué pasó en la causa vialidad? No hay prueba pericial que dé cuenta de la existencia de sobreprecios. Sin sobreprecios se cae la causa. Claro. Se violó la garantía de non bis in idem, porque esta causa ya se había juzgado con anterioridad. En Santa Cruz. Exactamente, en Santa Cruz. Entonces se juzgó 2 veces un mismo hecho. Pero además no hubo testigos que afirmaran la existencia de sobreprecios. Por otra parte, después de la reforma constitucional de 1994, no es el presidente, sino el jefe de gabinete el que eventualmente pudiera tener alguna responsabilidad. Estamos hablando de cuestiones jurídicas. Entonces se viola el principio de independencia judicial, de imparcialidad, de juez natural, del debido proceso. No hay pruebas. Y como al juez le llega una determinada versión de los hechos, para revertir el principio de inocencia tiene que haber que hay pruebas. No hay pruebas, pero además a Cristina le rechazaron todas y cada una de las pruebas de defensa y introdujeron pruebas a último momento. O sea, esto realmente cualquier abogado que escuche esto con sensatez sabe que es una causa armada. No hay ningún tipo de prueba. Entonces, ¿recordarán los audios de López que introdujeron en último momento y no le dejaron a Cristina pronunciarse acerca de esos últimos audios? En el momento de la acusación fiscal, digamos. Claro, eso sí, es un escándalo. Por eso el doctor Beraldi dijo que era una causa plagada de arbitrariedad. Arbitrariedad es algo que no tiene fundamento ni razón. Pero como los brutos no son solamente los que opinan de manera mediática, sino, y hay judiciales también que lo opinan, es decir, opinólogos jurídicos, vamos a ver cómo contestó Beraldo, cómo tiene que contestar un abogado ante una pregunta ridícula y bruta en términos jurídicos. Vamos a escuchar el audio. Doctor, Mercedes Ninzi de Radio Mitre. Quería preguntarle cuál es el motivo por el cual Cristina Kirchner pidió la excepción para pagar los 900.000 pesos, que es lo que cuesta presentar el recurso ante la Corte. ¿Está pobre la señora? ¿Qué es lo que le pasa? Porque tiene una jubilación altísima. No, Mercedes, no es una cuestión que merezca ese tipo de ironía. Si mínimamente leyeran cuál es la regulación que tiene el recurso, se darán cuenta que desde el año 1990 la Corte tiene una acordada en donde expresamente dice que cuando se presentan recursos en materia penal, la tasa que hay que pagar se integra cuando el recurso se resuelve y no antes, no tiene carácter anticipado. Y si llegáramos a perder, bueno, se integrará en su momento. Así que la ironía no tiene nada que ver aquí. Admiro la templanza del doctor Beraldi, que realmente contesta en términos objetivos, porque esto es una brutalidad. Si vos sos un periodista judicial, tenés que estar avesado en ese tipo de cuestiones que son de índole formal. Así que yo creo que estamos en un grave peligro para la democracia. Realmente, Roberto, y para el Estado de Derecho, sin principio republicano de gobierno, sin garantías constitucionales, sobre todo en oposición, en la oposición política que hoy es Cristina Fernández de Kirchner, no tenemos democracia ni Estado ni Derecho. Muchas gracias, doctora. Doctora Salvo aquí con nosotros. Voy para allá, luego venimos, dale. En épocas donde se premia el individualismo,